Son 4 preguntas que son bastante interesantes. Las preguntas son: ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la gloria de la salvación o la gloria de todas estas cosas que han acontecido? Número 2, si queda excluida, ¿por qué ley queda excluida? ¿Por la ley o por las obras? Es a lo que está diciendo, ¿por las obras o por la gracia? Perdón. Y luego dice, bueno, ¿Dios es Dios de los judíos o Dios es también de los gentiles? La tercera de las preguntas, y la última es, entonces, ¿la gracia invalida la ley? Es decir, cuando viene la gracia, ¿la ley queda atrás? ¿La ley queda clausurada? Son preguntas que se hicieron en aquellos días y son preguntas que todavía hoy nos hacen, y son preguntas que a lo mejor nosotros todavía no tenemos la respuesta completa de estas preguntas. Es por eso que este día le puse al sermón de esta tarde 4 preguntas. 4 preguntas. ¿Qué vimos en los capítulos anteriores? Para ir haciendo un recordatorio. Vimos que el mundo está infestado de pecado. Es decir, todos pecamos. Vimos que no hay nadie que pueda justificarse. No hay nadie que pueda llegar a ser salvo. Pero vimos que Dios proveyó de la salvación. Una salvación que les dio a todos. ¿Por qué se las dio? Porque simplemente Dios es bueno. No porque la mereciéramos, no porque hubiéramos hecho algo para ganarlos, sino que simplemente Dios es bueno. Y Él no puede ocultar su benevolencia. Él es justo. Y su justicia es la que a nosotros nos hace salvo. La justicia divina, como lo vimos en el sermón de la semana pasada, la justicia divina es la que nos salva. Es esa justicia en la cual Dios proveyó de una forma en la cual Él, siendo un Dios justo, perdonara a un pecador injusto, a un pecador que no merece otra cosa más que el castigo, sin dejar de ser justo. Esto es un poco complicado de entender a veces. Proverbios capítulo 17, versículo 15, dice que Dios detesta cuando alguien condena al inocente, pero que de igual forma Él detesta cuando pasas por alto las cosas que los demás hacen. Vamos a citarlo, vamos a leerlo, lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igual abominación a Dios. Una vez más, el que justifica al que está haciendo algo malo y el que condena al que no merece la condenación es algo que Dios detesta. Entonces, ¿cómo Dios puede salvar? ¿Cómo puede ser justo y salvar al mismo tiempo a alguien que merece ser condenado? Sin Él dejar de ser justo. ¿Me explico? ¿O está revuelta la pregunta? Vamos a un tribunal. Está el juez, tiene a un ladrón enfrente y el juez tiene que mantenerse justo, pero no va a condenar al ladrón. ¿Cómo le puede hacer para no condenar al ladrón y él seguir siendo justo? Eso es lo que Dios ha puesto o lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Nadie se merecía la salvación. Ninguno de nosotros somos capaces de ganarla. Entonces Dios tiene que aplicar la justicia. ¿Recuerdan ustedes en Romanos capítulo 6? Capítulo 5, capítulo 3, capítulo 2. ¿Por qué los dije así rápido? Todos estos hacen referencia a una cosa. Dios es justo y Dios condena el pecado. Y lo resumimos en un solo verso. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y como todos pecamos, todos necesitamos morir por dicho pecado. Entonces Dios está intentando decir, vamos a pensarlo de esa manera, ¿cómo voy a salvar a las personas para que no se pierdan? Y Dios dice, es a través de Cristo. ¿Sabes qué? Cuando las personas están en Cristo, es que son justificadas. Porque Dios mira a la persona de Jesús y dice, no hay pecado. Y dice, allí son justificados. No podemos ser justificados antes de estar en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para librarnos de esta condenación sin Cristo. Todos sabemos lo que es bueno y malo.
Pero también cuando nos analizamos, todos sabemos que hacemos cosas malas. Todos sabemos, y si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que no nos comportamos como nos deberíamos de comportar. Que hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Y es que la santificación es irnos acercando cada día más a Dios. No es un estado en el cual nosotros aceptamos a Cristo o estamos en Cristo y en ese mismo momento ya somos unas personas perfectas. Es algo que vamos adquiriendo y algo que vamos desarrollando y algo en lo que vamos creciendo hasta que cada día nos acerquemos más a Jesús, como dice Efesios, hasta que todos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no es que estamos ya en esa estatura. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto hasta aquí. Y es donde empieza Dios, donde empieza este judío que veíamos hace unas semanas anteriores. Era un judío un tanto ficticio, pero eran preguntas que Pablo se ponía y que cada uno de nosotros debe de aprender a respondernos. ¿Qué gloria tenemos nosotros en la salvación? O dice el verso en la pregunta número 1, ¿dónde está la jactancia? ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Es decir, ¿qué nosotros tenemos que enorgullecernos de haber sido salvos? ¿Sí? No tenemos otra cosa más que mantenernos en humildad. No podemos ensoberbecernos sobre los demás, no podemos creernos más que nadie porque es algo que Dios nos dio. No, y si les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿qué hiciste para hacerte salvo? ¿Qué hiciste para ganarte la salvación? ¿Qué pago diste o qué ofreciste para poder obtenerla? Y nos damos cuenta que no pudimos haber dado nada, porque no teníamos nada. Y porque simplemente nosotros no valemos nada sin Dios. Entonces, si no tenemos nada que ofrecer, la salvación viene a ser algo que Dios nos regala. Y por lo tanto tenemos que vivirla con esa humildad y con esa gratitud constante. No con aquella arrogancia, jactarse, o la palabra jactancioso, la palabra jactar, viene de la definición a una alabanza propia, una alabanza desordenada, una alabanza presuntuosa, y es lo que expresamos de lo que hay en nuestro corazón. ¿Ha visto que un cristiano se cree más que otro cristiano? ¿Ha visto que algunos creen que están más cerca de Dios? Y es que a veces manifestamos las cosas que están en nuestro corazón, pero que no deberían de estar allí. Porque al final del día todos fuimos salvos por Dios. No hay ninguna cosa que hicimos de más. Todos valíamos exactamente lo mismo antes del bautismo y todos valemos exactamente lo mismo después del bautismo. Pensando de esa manera, no nos queda de otra más que postrarnos ante Dios y reconocerlo como nuestro Salvador y así entregar nuestra vida. Pero cuando esa arrogancia no está en nosotros, nosotros creemos que porque sabemos más, que porque estamos más tiempo en la iglesia, que porque somos los que hacemos más en la iglesia, estamos más cerca de Dios. Y no es cierto. Tenemos que aprender a ayudarnos y a vernos como lo que somos unos a otros. Somos siervos los unos de los otros. Nuestra misión, hermanos, aquí en la tierra, de parte de Dios, es servirnos. Amén. Servirnos unos a otros. Ayudarnos en la mutua edificación, servirle a Dios y servirle así a las personas para que vengan a Cristo y ser así un reflejo del Señor. Pero no hay nada de qué gloriarnos en ello. No hay nada por qué nosotros hayamos hecho. No nos ganamos la salvación, lo vamos a ir viendo más adelante, en base a lo que nosotros somos o en base a lo que nosotros hacemos. La salvación es algo que Dios nos ha regalado. Amén. ¿Sí? La salvación es algo que Él nos dio gratuitamente, lo veíamos en los versos anteriores. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados simplemente porque Él quiso salvarnos y nada más. Si se tratara de lo que nosotros hacemos mal,
Si se tratara de que nosotros nos ganamos la salvación mediante lo que hacemos bien y somos condenados mediante lo que hacemos mal, ¿dónde estaríamos? ¿De qué lado tenemos más angulitos? ¿De las veces que cumplimos, analícelo en su vida, de las veces que cumplió los mandamientos o de las veces que falló en los mandamientos? Y creo que la mayoría de todos tenemos más palabras, una lista más larga en las veces que hemos fallado. Todos fallamos. Decía Pablo, si se tratara sobre ver quién es más que quién, en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6, si se tratara de saber quién es más, dice Pablo, yo tengo más de qué gloriarme si de eso se tratara. Y yo tengo más de qué gloriarme, porque si fueran mis propios esfuerzos, si fuera en lo que yo he sido, déjenme les digo quién soy, dice Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de la pura sangre, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Eran tan fanáticos que perseguían con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecí la ley al pie de la letra, dice Pablo. Estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, ¿ok? Para que si les desvaría en lo que dice la Reina Valera, es porque estamos leyendo otra versión, pero se los leo en una forma en que se nos hace más familiar. Filipenses capítulo 3, versículos 5 en delante. Dice, aunque, verso 4, mientras ustedes lo encuentran, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Decía Pablo, ¿quieren saber quién es más en todo caso? Miren, yo hago esto, 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 y yo hago esto. Pero ¿qué concluye después de esos versos Pablo? Y dice, mas todo esto lo tengo por pérdida. Mas todo esto, dice Pablo, lo he dejado atrás. Lo he dejado atrás porque no servía de nada. De todos mis esfuerzos no valían la pena. No me acercaban más a Dios. Más que solamente el hecho, ¿sí?, de creer en Cristo. Es la única forma en que podía él estar salvo. Entonces, ¿de qué tenemos que gloriarnos si al momento nosotros somos los que predicamos, si somos los que dirigimos, si somos los que cantamos, si somos los que abrimos el edificio, si somos los que barremos? ¿De qué teníamos que gloriarnos? Dice el Señor, de nada. No estás más cerca por las cosas que tú haces. Y al final del día, dice, después de que hayamos hecho todas estas cosas, considérense siervos inútiles, porque hicieron lo que tenían que haber hecho y no hicieron más. No estoy diciendo que no tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha encargado. Solo estoy diciendo que no tenemos que gloriarnos de las cosas que hacemos. Porque al final es Dios obrando en nosotros. Al final del día nosotros solo somos unos instrumentos y no hay ninguna gloria en nosotros en la cuestión de la salvación. Es algo que Dios dio. Y es algo que simplemente dio, no porque lo mereciéramos, insisto en eso, sino porque Él es bueno. Nada más. Nada más porque Él es bueno. Trato de hacer énfasis porque no quisiera que se desviara hacia otro lado. Las obras no nos salvan, pero las obras reflejan que somos salvos, ¿ok? No podríamos decir nosotros que somos salvos y no hacemos nada, porque entonces no está la salvación en nosotros. La salvación nos hace hacer cosas por Dios. Y no es que hacemos cosas para ganarnos la salvación. ¿Me explico?
La salvación es algo que Dios nos da, pero una vez que estamos en Dios, la salvación produce obras. Las obras no producen salvación, la salvación produce obras. Entonces, estamos obligados, por decirlo de esa manera, a obrar si es que somos salvos. Y usted va a reflejar y analícelo usted en su vida, a través de sus obras, si es salvo o no. Si usted no tiene obras, tal vez nunca ha sido salvo. Porque no hay otra cosa. Una vez que somos salvos, no hay más opciones, más que hacer cosas por Dios en agradecimiento a lo que Él nos ha dado. Hay veces en que llegamos a creernos de más, porque creemos, hermanos, que hacemos mucho en la iglesia. Y una vez más, la respuesta es, somos los mismos. Y les pongo una anécdota, una historia que alguien contaba. Había que cruzar el océano, hermanos, mientras nadaba o nadando. Se quería llegar, imagínense ustedes, desde California a Hawái. Y tenían que ir nadando. Y había uno que nunca había nadado y había otro que era un nadador más o menos y un nadador profesional. Entraron los tres al agua. Y al poco tiempo el que no sabía nadar, el mar le ganó, se hundió y se murió. Un poquito más adelante, el que sabía nadar más o menos, luchó más, pero al final del día, el mar le ganó y se hundió y murió. El que era profesional nadó mucho más lejos y llegó, vamos a decirlo, a 3/4 del camino, pero al final no pudo llegar hasta la meta, se hundió y se murió. La pregunta sería, ¿quién está más muerto? ¿El que se murió primero, el que se murió segundo o el que se murió tercero? Los tres están igual de muertos. Los tres están igual de muertos. Cuando nosotros intentamos ser salvos por las cosas que nosotros hacemos, estamos como estos nadadores. Aunque hacemos y hacemos y hacemos, siempre vamos a estar muertos si no aceptamos a Cristo y dejamos que la salvación venga por Él y Él se lleve toda la gloria. Tenemos que entender lo que los versos anteriores decían. Él es el que justifica, Él es el justo para que Él se lleve toda la gloria. Nosotros no tenemos nada que ver allí. Y los judíos decían, pero es que nosotros somos hijos de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nos lo merecemos. Dice, no tiene nada que ver eso. Pero es que nosotros hemos obedecido la ley y hemos estado aquí desde hace muchos años. Les dice, a ver, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por obedecer la ley? Dice, cuando Abraham estaba, ni siquiera existía la ley. De hecho, Abraham estuvo 400 años antes de que la ley viniera. Abraham no la conoció. Es lo que Pablo les está diciendo. Abraham no fue justificado por obedecer la ley. Si se tratara de quién era Abraham, Abraham tiene mucho de qué gloriarse. Simplemente imagínense el eslogan, el título que Abraham tiene. Amigo de Dios. El padre de la fe. Tiene mucho de qué gloriarse. Pero dicen, la salvación no le llegó por lo que él hacía, sino la salvación le llegó porque creyó en Jesús. Creyó en que, fíjense, es extraño, ¿no? Creyó en Jesús. Porque él creyó, según Génesis capítulo 12, a él se le fue dada una promesa de que en él serían benditas todas las naciones del mundo. ¿A través de qué? A través del Salvador que vendría de su descendencia. Y él pudo ver cómo Dios era capaz y tuvo siempre en mente el que Dios tenía la capacidad de darle vida a los muertos. Porque su esposa tenía un vientre estéril, un vientre muerto. Y Dios lo revivió. Y es lo que él tenía o lo que él entendió de todo esto, de que Dios era capaz de darle vida a los muertos y que Dios era capaz de hacer lo que él había prometido. Él vio más adelante y tuvo en mente todas estas cosas, y esto fue solamente el creer, vaya, esto fue lo que lo justificó delante de Dios. El que él creyó que Dios cumplía, y es lo que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que, como dijo en Mateo capítulo 28, y dijo, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo verdaderamente creo que Cristo está hoy conmigo.
Y en todos los días, por eso ando con cuidado, porque Él me está viendo. Yo verdaderamente creo que cuando Él dijo, yo voy pues a preparar morada para venir después por ustedes, yo creo que vendrá por mí. Amén. Y lo digo en primera persona, pero es lo que todos estamos diciendo. Cuando Él dijo que había un lugar, un cielo nuevo y una tierra nueva y donde voy a estar frente a Él por la eternidad, lo creo. Y vivo a través de creer que es un Dios poderoso para que si yo muero antes de que Él venga, me dé nuevamente vida. Esto es lo que Él estaba diciendo, es lo que Pablo les está diciendo. Mira, de la salvación tú no tienes nada que ver, no hay nada que tú hagas para poder ser salvo. Es solamente que Cristo hizo ya todo por ti. Y tú tienes que creer que Él lo ha hecho por ti. Y esto es lo que te va a salvar. La segunda pregunta que nosotros encontramos ahí dice, bueno, ¿por qué ley debemos de vivir? ¿Debemos de estar justificados por la ley en sí? ¿O debemos de estar justificados, vaya, por las obras, por el hacer cosas? ¿O debemos de estar justificados por la gracia? Hay veces que es una pregunta que la gente se hace. ¿El hombre es declarado justo porque se porta bien? ¿O el hombre es declarado justo porque Dios quiere que sea justo? Pablo, hermanos, quiere que nosotros nos quitemos de la mente aquella parte en la cual decimos, tienes que creer en Dios, pero también tienes que hacer cosas buenas para poder ser salvo. Porque eso no existe. ¿Ok? Tenemos que creer el Evangelio para que entonces, a través del bautismo, porque recuerden ustedes, tenemos que, dice Jesús, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. Entonces tenemos que creer el Evangelio, ser bautizados, ser salvos y entonces empezar a producir. ¿Ok? Y entonces empezar a hacer, las obras no vienen antes ni nos hacen más acercados a Dios. No podemos o no se trata de portarnos bien para ganar la salvación. Se trata de que nos portamos bien porque agradecemos a Dios lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Dios nos perdona. Es cierto, Dios ha perdonado nuestros pecados, pero no podemos vivir, lo va a decir Pablo más adelante, entonces vamos a pecar deliberadamente, vamos a pecar todo lo que queramos, que al cabo Dios nos perdona. Dice, no, porque no se trata de eso. Porque ahora que estamos en Cristo, nuestra mentalidad es diferente, ya no es una mentalidad inmadura, ya no es una mentalidad, ¿cómo lo puedo decir? Infantil. Donde creemos que nos portamos mal y luego vamos y pedimos otra vez perdón y luego en la semana nos portamos mal y luego el domingo venimos y pedimos perdón y en la semana nos portamos mal y el domingo venimos y pedimos perdón. Porque ya hemos entendido que cuando somos en Cristo, nuevas criaturas somos y hemos transformado así nuestra mente. Nosotros nos portamos bien no para ganar la salvación, sino para agradecer a Dios por lo que ha hecho Él ya en nuestras vidas. Él hizo cosas, hermanos, o Él puso buenas obras para que nosotros andemos en ellas una vez que ya tenemos la salvación. La ley es muy importante y es necesario que nosotros pongamos atención en ella. La ley es algo que está allí para mostrarnos que el pecado existe, está allí para mostrarnos que necesitamos una salvación y es lo que Dios nos está diciendo. La ley no es que quedar atrás, sino que ustedes van a tener que seguir avanzando, pero no están mal si ustedes creen que a través de la ley van a encontrar la salvación. ¿Ok? Abraham, hermanos, dicen los versos del 4 hasta el 8. Abraham se le dio un regalo. ¿Recuerdan ustedes? Le dice Dios al pueblo de Israel, yo te elegí cuando tú no eras nada. Tú eras la más pequeña de todas.
Y yo te agarré y te hice un pueblo cuando no eras pueblo. Y yo te engrandecí y yo fui el que te hizo todo lo que tú eres. Pero no porque tú fueras algo, sino por lo que yo he hecho en ti. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y lo ejemplifico de esta forma. Imagínense que usted le dice a uno de sus hijos: oye, te voy a regalar en tu cumpleaños, no sé, el juguete, el videojuego, lo que tú siempre me has estado pidiendo. Llega el día de su cumpleaños y le dice: papá, pues dame mi regalo. Dice el papá: es que no sacaste buenas calificaciones, no te lo puedo dar. ¿Fue justo lo que hizo? ¿Fue correcto lo que hizo? Cuando él le ofreció el regalo, era precisamente un regalo. Pero cuando él pidió calificaciones, entonces se convirtió en un pago. ¿Me explico en eso que les estoy diciendo? Pero al que obra, dice el capítulo 4, versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando nosotros creemos que trabajamos para ganarnos la salvación, entonces ya no es un regalo de Dios, sino es un pago por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Cuando nosotros creemos simplemente en que Dios es el que nos puede salvar, es entonces donde se convierte en un regalo. Y es como nosotros tenemos que vivir, con un regalo en las manos. Nos ensoberbecemos o nos enorgullecemos cuando creemos que nosotros no lo ganamos. Cuando creemos que nosotros no lo merecemos. Dios me tiene que salvar porque yo me lo merezco. Porque yo he sido bueno. Ya tumbé el micrófono. Dios me tiene que salvar porque yo he sido bueno, porque yo me lo merezco. Y no porque sea algo que Dios ha regalado. Toda esta parte es lo que nos está diciendo. ¿Por qué somos salvos nosotros? Bueno, somos salvos porque Dios quiso salvarnos, pero necesitamos hacer lo que Dios nos ha mandado para demostrar que somos salvos. Si no tenemos obras, tal vez nunca hemos sido salvos. La salvación, hermanos, es algo que Dios nos ha ofrecido y que nosotros tenemos que tener cuidado de demostrar en todo momento que la tenemos en nuestras manos. La salvación, hermanos, es algo que no podemos tomar a la ligera. Yo a veces platico con mi hijo y a mi hijo le regalan algo en un cumpleaños y luego de repente anda muy contento y se lo quiere regalar a alguien más, y siempre le digo: hijo, acuérdate que lo que se regala no lo regalas más adelante, sino que lo aprecias y lo tienes porque es algo que alguien con esfuerzo o alguien con cariño te dio. Cuando nosotros tenemos la salvación, es necesario, hermanos, que vivamos en gratitud a lo que tenemos. Si tú eres salvo, vive agradecido con Dios. En todo lo que tú haces, vive agradecido con Dios. Que nunca sea suficiente lo que tú haces en la iglesia. Que siempre tengas el deseo de hacer más en la iglesia porque estás agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque te dio algo que tú no podías hacer, que tú no podías obtener, que no había otra manera de tenerlo. ¿Cómo vivirían ustedes si ustedes tuvieran una enfermedad y necesitaran aquel órgano? Vamos a pensar el corazón. Y alguien les regala su corazón. ¿Cómo vivirían hacia esa persona? ¿Honrarían cada vez que pueden a esa persona? ¿Dejarían que alguien hable mal de esa persona? Creo que cuidaríamos del testimonio, cuidaríamos de lo que esa persona hace. ¿Y qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en unos ladrones? ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaríamos nosotros? Tal vez, mira, no le hubieran dado nada porque mira en lo que se ha convertido. Bueno, todas estas cosas son alegorías para que nosotros entendamos lo que ser cristiano significa. Dios no solamente nos dio un corazón, pero sí nos dio la vida. Porque antes de Él no éramos nada, lo hemos dicho. Antes de Él estábamos muertos, según dice Efesios. Y no había forma de ser rescatados, pero Él nos dio vida en su gracia.
Por lo cual nosotros actuamos y vivimos en gratitud por la que ya nos dio. Y no podemos descarriarnos, no podemos desviarnos por el valor moral, porque decimos, ¿cómo me puedo hacer para allá si Dios ha hecho tanto por mí? Vivir de esa manera es lo que Pablo nos está pidiendo. No vivan en arrogancia creyendo que valen más por lo que ustedes hacen en la iglesia. Vivan en gratitud, porque sepan que Dios les dio algo que ustedes no podían tener. Cuando hacemos ese cambio en nuestras mentes, como iglesia vamos a funcionar mejor. Como hermanos nos vamos a desarrollar más. Va a ser más fácil que nos tendamos la mano los unos a los otros. Porque entendemos que al final del día estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, y esto es servir a los demás. Y le servimos por agradecimiento a Dios por lo que ya hizo. La pregunta que sigue ¿es Dios solamente de los judíos o también de los gentiles? Esa pregunta la encontramos en el verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dios es de todos. Dios es el mismo para mí y para los que están afuera de la iglesia. Y Dios es el que anda buscando o el que está ofreciendo la salvación a todas las personas. Nadie tiene ventaja en cuanto a la salvación. El judío estaba en la circuncisión, pero la circuncisión no lo salvaba, pero tenía la misma necesidad que aquella persona que nunca había escuchado de Dios. Hay un solo Dios, hay un solo mediador y hay un solo camino para llegar a obtener esta salvación. Quiero que lo pensemos de esa manera, porque el mismo Dios que me salvó es el mismo Dios que quiere salvar a los demás. Si yo estoy intentando cumplir su misión y viendo la necesidad que Dios suplió en mi vida, entonces predicaré con muchas ganas, predicaré con mucho esfuerzo a todos los que están lejos, porque es el deseo de mi Dios. Porque es el mismo Dios para ellos. ¿Recuerdan ustedes a Abraham otra vez? Versos del 9 al 12. Abraham era un pagano. Cuando Abraham estaba ya en Ur de los Caldeos, Abraham era un pagano. Era un gentil. Si lo ponemos en cuestiones de santidad, tal vez era el peor antes de ser llamado por Dios. Entonces, Dios lo llamó cuando estaba él en esa perdición para mostrarnos también a nosotros que necesitamos ayudar a las personas que están lejos de Dios a venir a Dios, porque es el mismo Dios el que los está buscando. Hay veces que nosotros limitamos la palabra creyendo que la salvación, creyendo que la palabra de Dios es para nosotros, pero es para todos. Y como es para todos, tenemos que enseñárselas, tenemos que mostrarla al mundo. Tenemos que ser capaces de que el Dios que me ama a mí, también te ama a ti. También ama a los que están fuera. Dijimos la semana pasada una frase interesante aquí. Creer que Dios nos ama tal como somos es una mentira. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama como humanidad, pero Él espera que nosotros cambiemos a lo que Él nos ha mandado. Dios espera que nosotros hagamos buenas obras y mostremos el fruto del Espíritu. No espera que como venimos del mundo nos comportemos todos los días. Dios no te ama como eres. Dios espera que tú seas transformado, pero Dios te ama. Y Dios te ama a ti, me ama a mí y ama a todas las personas. Y queriendo yo cumplir su misión, es que debo de esforzarme por entender esto. Dios es el mismo Dios para todos, en las buenas y en las malas. Hay veces que decimos que Dios te pague conforme a lo que has hecho. Bueno, el mismo Dios que quieres que le pague a Él es el mismo Dios que te va a cobrar a ti. Entonces,
Eso nos pone una perspectiva diferente. El mismo Dios que salva, el mismo que me salvó y el mismo Dios que castiga a los pecadores, o el mismo Dios que condena el pecado, es el mismo Dios que me está viendo a mí cuando yo peco, igual manera estoy condenado. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Pensándolo de esa manera, tenemos que nosotros ir cambiando nuestra forma de ver al Señor. Tenemos que ir arrimándonos o tenemos que ir acercándonos cada día más. Porque el mismo Dios, ¿se acuerdan ustedes cuando quemó allá a Nadab y Abiú? ¿O cuando mató a Usa? ¿Cuántas cosas malas necesitaron hacer ellos? Usa una y tenía buenas intenciones. Nadab y Abiú, un día que ofrecieron un sacrificio, ofrecieron fuego extraño, una vez nada más. Y también a lo mejor tenían buenas intenciones, pero el mismo Dios del que a veces hablamos que los consumió por haberse equivocado una vez, es el mismo Dios que tenemos hoy, por el cual tenemos que tener cuidado. Pero igual, el mismo Dios que amó a la humanidad, que envió a su Hijo, es el mismo Dios que tenemos hoy. Dios es el mismo Dios para todos. Y tenemos, hermanos, que apreciarlo de la misma manera. Última de las preguntas. Luego, dice el verso 31, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice, sino que la confirmamos. Esta parte nos dice, cuando estamos en la gracia, ¿la ley queda anulada? Es decir, ¿la ley queda atrás? Y lo que Pablo dice es, no, la ley no queda atrás. La ley no es algo que ya pasó, sino al contrario, cuando nosotros venimos a la gracia, confirmamos lo que la ley decía. Esta parte es interesante, creo yo. Hay muchos que creen que la ley ya pasó, que la ley quedó atrás. Pero la ley, según dice Gálatas, fue nuestro ayo. La gracia, hermanos, no es una historia diferente. Es la misma historia, pero ¿cómo lo podríamos decir? Vamos a pensar que es la parte 2 de lo que Dios ya estaba haciendo. Hay algunos que dicen, es que es muy difícil porque si Dios es Dios y Dios no se equivoca, ¿por qué primero hizo la ley y luego la canceló y luego hizo otra ley de la gracia? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué aquí mataba y por qué aquí perdona? Si Dios es un Dios que nunca cambia, aquí cambió. Al principio dio la ley y ahora dice que la ley siempre no. Pero en la realidad no es eso lo que está pasando. Sino que la ley, según dice la Escritura, hermanos, la ley es buena. La ley es santa. Pero la ley no salva. Sino que la ley tenía un propósito. ¿Cuál era este propósito? Acercarnos a Cristo, es decir, que tuviéramos la vista en Cristo. La ley ha sido nuestro ayo, dice Gálatas, para que nos guiara a Jesús, para que nos guiara a Cristo. La ley tenía un propósito, hacernos conocer el pecado, es decir, saber que éramos pecadores a través de que no podíamos cumplir las cosas que Dios le ha mandado y que necesitábamos de un Salvador, que este era Cristo. Siempre dice aquel texto, siempre decimos aquel texto, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. ¿Recuerdan? El contexto real de este texto es que Jesús los estaba regañando y le dicen, ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que en ella está la vida eterna, pero no la han podido comprender. Tenemos que comprender esto. La ley no queda anulada, sino que la ley queda confirmada con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no es algo que queda en el olvido, sino que ahora nosotros cumplimos o nosotros estamos en la parte 2 o estamos en la continuación de la historia. Dios no es un Dios que cambió, sino que a través de la ley nos mostró lo que queríamos para que pudiéramos llegar al lugar que Él nos llevaba. ¿Ok? La ley, eso es lo que vino a hacer. Escuché una historia que se me hace interesante, espero yo que se las pueda decir
con la idea. Perdón, se las voy a dejar para la próxima, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos en este verso? Dice Romanos capítulo 6, versículos de 1 al 3. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su maravillosa gracia? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en ella? Dice Romanos 8 del 2 al 4. La ley de Moisés no podía salvar por nuestra naturaleza pecaminosa y porque ésta es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado, que el pecado, tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo, exigiendo como sacrificio, por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguíamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguíamos al Espíritu. Humanamente nosotros no podemos alcanzar la salvación, pero espiritualmente nosotros somos perfectos en Cristo. Y esto es lo que Dios hizo. La ley nos apuntó a Cristo y Dios puso a Cristo como mediador para que no viviéramos bajo la carne, sino viviéramos bajo el Espíritu. Y entonces ahora pudiéramos ser salvos. La ley no está aquí para que nosotros sigamos en la ley. No quedó anulada, sino que nada más cumplió su propósito. Nosotros vivimos bajo la gracia, porque no es como que nosotros pecamos y nos tenemos que apedrear. No es como que nosotros hacemos algo malo y ya no hay nada que se pueda hacer. Dice Dios en Primera de Juan que estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con Dios. Nosotros podemos, en nuestra naturaleza humana, tendemos a pecar, ¿sí? Pero nos podremos acercar a Dios. Ya no vivimos en un pecado constante, pero siempre nos podremos acercar a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan capítulo 1. Y es en el Espíritu en que nosotros vamos a ser salvos, porque es donde Dios es en donde Dios nos ha justificado y santificado. Quiero hacer un recuento ya para terminar. En cuanto a la salvación, nosotros no hicimos nada. El amor y la ley van de la mano. El amor es un fruto del Espíritu, según dice Gálatas capítulo 5, 22. Y Dios ha mostrado su amor a través de la ley, a través de su Hijo, porque esto iba entrelazado, dándonos a entender que toda la historia siempre ha sido una sola historia. La intención de salvar al mundo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se cuenta la misma historia. No son dos historias, sino es un Dios que cambia y no es un Dios que antes era y que ahora es diferente. Tenemos, hermanos, que tener en cuenta lo que dice 1 Corintios capítulo 27, versículo 29. Con esto concluyo. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios los eligió. Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tenían poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios salvó por su gracia a los creyentes y nosotros no tenemos ningún mérito en ello. Pero tenemos que vivir agradecidos como salvos. No podemos vivir de otra manera. Esta es la exhortación. No se gloríe por lo que hace en la iglesia. Haga las cosas con agradecimiento a Dios. Y no solamente en la iglesia, sino en toda su vida. Cuando están los hermanos que lo ven y cuando están los hermanos que no lo ven, viva agradecido con Dios. Porque Dios lo salvó cuando usted no merecía ser salvo. Que Dios los bendiga.